Damos gracias a Dios en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos has hecho, Señor Dios, participantes, Señor, de tu plan. Nos has hecho participantes de tu meta y de tu propósito, Señor. Muchas gracias, Padre, por habernos elegido, Señor, para ser participantes, Señor, de tu reino, Señor, y de tu propósito. Muchas gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a hablar del plan eterno de Dios. Y iniciamos con una pregunta: ¿para qué fueron creados? ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? ¿Para qué existen los ángeles? ¿Para qué existen los seres humanos? ¿Creó Dios todas estas cosas sin ningún propósito? ¿O son parte de su plan? ¿Por qué escogió Dios al hombre? Comisionó a los profetas, envió al Salvador, nos dio el Espíritu Santo, estableció la iglesia y su reino. ¿Por qué desea Dios esparcir el Evangelio hasta las partes más remotas de la tierra y predicar la salvación? ¿Por qué tenemos que salvar a los pecadores? Edificar a los creyentes. Algunos llegan a pensar que el punto central es el bautismo, hablar en lenguas, guardar el sábado, guardar la ley. Pero, ¿qué es lo central? Es decir, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios? Porque la obra de Dios tiene una meta. ¿Cuál es la obra de nuestra meta, de nosotros? Si nuestra meta no está relacionada con la meta y el plan de Dios, todo lo que nosotros planeemos y no sea la meta de Dios, vamos a terminar fracasados. Debemos tener una meta en nuestra visión y en nuestra obra. Si no vemos lo que es central para Dios, nuestra labor no tendrá ninguna meta. Solo serán obras muertas, metas de hombres. Las verdades de Dios tienen un centro, tienen una meta, y todo lo demás es secundario. Algunos han determinado el centro de sus obras basándose en sus propias inclinaciones y en la necesidad que ven a su alrededor. Pero nuestro centro debe coincidir con la predestinación de Dios y con lo que Él planeó. Si nuestro propósito no está de acuerdo con la predestinación y con el plan de Dios, todos nuestros planes y todo lo que nosotros queramos, a todo lo que queramos hacer y queramos nosotros llegar, si no es la meta de Dios, fracasamos como seres humanos. ¿Qué es lo central de Dios? ¿Cuál es la verdad subyacente? Es decir, ¿cuál es la verdad escondida en las cosas de Dios? ¿Cuál es el lineamiento de dicha verdad? Nos encontramos con muchas preguntas, pero es necesario que nosotros, todos los seres humanos, nos centremos en la meta y en el plan de Dios. Podemos decir que mucha gente ha pasado de esta vida y ha muerto y no se encuentra con nosotros y jamás se encontraron y jamás supieron verdaderamente por qué como seres humanos estuvieron en esta tierra.
de las preguntas que el Señor le preguntó a sus discípulos está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13. Mateo, capítulo 16, en el verso 13. El Señor les hizo una pregunta a sus discípulos, como hoy el Señor nos está preguntando a nosotros cuál es nuestra meta. Como seres humanos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que andamos buscando? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y uno de los profetas. Él les pregunta y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Señor Jesús? Todos decimos que Él es nuestro Salvador, pero muy pocos pueden decir como Pedro que Él es el Cristo del Dios viviente. Y pongamos atención, porque el Cristo, cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, se refiere a aquel de quien Dios profetizó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, a quien sus santos esperaban durante todos los siglos. Es decir, este es el Cristo, aquel que vendría para hacer la voluntad de Dios, para llevar adelante la predestinación y el plan de Dios. Vamos a leer San Juan en el capítulo 1, en el verso 41 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1, en el verso 41. Él halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, traducido es el Cristo. ¿Cuánta gente no ha encontrado a Cristo? O no tienen un claro entendimiento de lo que significa el Cristo. Tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el que viene a cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Este es el Cristo que estuvo profetizado que había de venir. En el verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado al Cristo. Dice en Lucas, en el capítulo 3, en el verso 15 del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, en el verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, cavilando todos en sus corazones acerca de Juan, si acaso sería el Cristo. El Cristo, el enviado de Dios. Esta palabra, el Cristo, tiene un término que se refiere al ungido de Dios y también alude a su comisión del Señor. Mientras que el Hijo de Dios viviente, expresión que denota al segundo Dios de la Trinidad. Por un lado, Él es el Cristo, el que viene a cumplir la predestinación de Dios. Por otro lado, Él es el Hijo, Él es el segundo de la Trinidad divina. Y está basado a su persona. Su comisión consiste en cumplir el propósito eterno de Dios por medio de su crucifixión,
resurrección, ascensión y segunda venida. Mientras que su persona contiene y expresa al Padre y tiene su comisión en el Espíritu para producir una plena expresión del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Dios viviente está en contraste con la religión muerta. La religión no tiene al Cristo. Ninguna religión tiene al Cristo, al Salvador, al enviado, al ungido, al predestinado que vino a cumplir la meta de Dios. Ninguna religión lo tiene. Todas las religiones, sin excepción, están muertas. No tienen al Cristo. El Señor es la corporificación del Dios viviente y no tiene nada que ver con ninguna religión muerta. Cristo no está relacionado con ninguna religión. Ninguna religión tiene la verdad. Es decir, ninguna religión tiene al Cristo crucificado. Cristo es el centro, es lo central para Dios. El centro de la verdad de Dios es Cristo. El centro de Dios es Cristo. Colosenses capítulo 2, en el verso 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, en el verso 2 de Colosenses. Dice la Escritura en Colosenses 2. Dice, para que consolados sus corazones entrelazados ellos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Cristo. Este misterio estaba escondido en el corazón de Dios. Dios no se lo dijo a los profetas. Este misterio estaba escondido en su corazón. No se le dijo a ningún hombre en el Antiguo Testamento. No se le dijo a ningún profeta en el Antiguo Testamento. Él nunca le dijo a nadie por qué crió todas las cosas. Tampoco le dijo a nadie por qué crió al hombre. Por eso este era un misterio. Nadie sabía. Más tarde este misterio, este deseo de Dios se le reveló al apóstol San Pablo y le comisionó que lo declarara. Este misterio es Cristo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios y también es el Cristo de Dios. Cuando el Señor nació, un ángel le dijo a María que Jesús era el Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y los ángeles le dijeron a los pastores que él era el Cristo. Lucas 2:11. Dos palabras, dos cosas diferentes. Por un lado, él es el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad. Y él es el Cristo, el que hablaron los profetas que había de venir a cumplir el plan de Dios. Lucas 2:11. Pedro lo conoció como el Cristo. Pedro lo conoció como el Hijo de Dios. Eso lo vimos en Mateo 16:16. Cuando el Señor resucitó, fue designado Hijo de Dios. Romanos 1:4. Por medio de la resurrección, Dios también lo hizo Señor y Cristo. Por medio de la resurrección,
Dios lo hizo Señor y Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por un lado, Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el dueño de todas las cosas, Él es el Señor. Por otro lado, Él es el Cristo, el que había de venir a salvar a los pecadores, a salvar a todos los seres humanos, porque Él es el Cristo, el que había de venir a cumplir la predestinación y el plan de Dios que tuvo desde la eternidad. Él es el Cristo. Las religiones podrán tener muchos seguidores. Las religiones podrán tener muchos planes y tendrán sus propios seguidores. Pero sus seguidores no son el Cristo. Las religiones tendrán los retratos de Jesús, pero no tienen al Cristo viviente. Tienen sus retratos, tienen sus fotos, pero no tienen a Cristo, el Dios viviente, el Señor. La Biblia dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. El hombre caído recibe vida al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Parece que está muy difícil encontrar una salvación para nuestra manera de ser. Parece que nosotros nos confunde tanto el enemigo que nosotros lo vemos como algo imposible de alcanzar. Pero si tan solo nosotros los seres humanos creyéramos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, con eso nosotros seríamos salvos. Porque el hombre recibe vida al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, en el verso 31. Juan, capítulo 20, en el verso 31 del Evangelio de San Juan. Pero estas se han escrito. Dice desde el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los seres humanos tenemos una vida que si no recibe al Cristo, nuestra vida, con nuestra vida humana, no podemos entrar a su reino, no podremos conocer a Dios, no podemos disfrutar, no tendremos la experiencia de disfrutar a Dios, solamente aceptando al Cristo, porque el Cristo vino a cumplir el plan de Dios que tuvo en la eternidad. Solamente el Cristo puede hacernos nuevas criaturas, nuevas personas, el Cristo. En cuanto a su persona, el Señor es el Hijo de Dios. En el plan de Dios con relación a su obra, Jesús fue ungido por Dios y por ende, ese es el Cristo de Dios. Él es el Hijo de Dios desde la eternidad. Y lo será por la eternidad. Pero es Cristo desde el comienzo del plan de Dios. La meta de Dios es que su Hijo tenga la preeminencia en todo. Colosenses capítulo 3 en el verso 11. Colosenses capítulo 3 en el verso 11 de Colosenses 3, 11. Dice,
donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Qué glorioso! No es lo que tú creas, no es lo que tú sientas, no es lo que tú te hagas hecho. Si no has aceptado al Cristo, estás perdido. En cuanto a su persona, Dios hizo todas las cosas y creó al hombre para que expresara la gloria de Cristo. Para eso fuimos creados, para expresar la gloria de Cristo. Solamente podremos expresar la gloria de Cristo aceptando a Cristo. En esta era, los creyentes expresan al Señor solo parcialmente. Todos los creyentes que hemos aceptado al Señor lo expresamos solo parcialmente, es decir, algunos momentos. Pero en el futuro, toda la creación expresará al Cristo. Y todo el universo se llenará de Cristo. Él creó al hombre para que fuera como su Hijo, con la vida y la gloria de Él. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál es su propósito de crear a la humanidad? Para que nosotros seamos igual a Cristo, para que expresemos a Cristo y tengamos la gloria de Cristo. ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? Todas las cosas están bajo una sola cabeza, es decir, Cristo. A fin de que el Hijo unigénito llegara a ser el primogénito entre muchos hermanos. Él crió y redimió al hombre para Cristo. El propósito de la redención era alcanzar la meta con la cual Dios creó al hombre. Es decir, la meta, el propósito que Dios tuvo para con el hombre se perdió. Satanás lo echó a perder. Hizo que la primer pareja no avanzaran en el plan ni en el propósito de Dios. Se terminó el plan de Dios. El diablo siempre está dispuesto a ir en contra del plan y el propósito de Dios. El propósito de la redención era alcanzar la meta. Es decir, el propósito, el plan de Dios cuando creó al hombre. En eso consiste la redención. La redención consiste en salvar al hombre y hacer que ese hombre exprese a Dios. La meta con la cual Dios creó al hombre era que el hombre fuera su expresión. Cristo es el novio. Nosotros somos millones de piedras. Cristo es la piedra angular y nosotros somos millones de piedras. Dios nos creó para satisfacer el deseo de Cristo. Estamos agradecidos por haber visto la relación que existe entre Cristo y nosotros, entre Dios y Cristo. El centro de Dios es Cristo. Su meta se centra en Él y tiene dos fines: que todas las cosas expresen la gloria de Cristo. Es decir, ¿para qué fueron creados los cielos y la tierra? Para que expresen la gloria de Cristo. Todas las cosas fueron creadas con un propósito. Todas las cosas, su plan es que expresen la gloria de Dios. El centro de Dios es Cristo. Su meta se centra en Él y tiene dos fines: que todas las cosas expresen la gloria de Cristo. Dos, que el hombre sea como Cristo, como
Cristo, con la vida y la gloria de Él. Si nosotros no está en nuestra mente en este tiempo y en esta era como seres humanos, si esto no está en nuestra mentalidad, si no tenemos una mente que tenga la necesidad de ser como Cristo, habríamos nosotros aceptado a Cristo. A lo mejor creímos ya en el Cristo, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestro vivir? Ningún creyente puede morir sin llegar a la meta y al propósito en el cual Dios lo llamó. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo, pero no andamos en la meta y en la predestinación de Dios? Nos hemos apartado y no buscamos este plan y este propósito. Andamos haciendo nuestra misma voluntad, porque nosotros como creyentes y como cristianos no tenemos el anhelo de buscar la voluntad de Dios. Este era y es el anhelo de Dios. Que todos los creyentes y toda la humanidad tengan la vida y la gloria de Cristo. Romanos capítulo 8, en el verso 29. Romanos capítulo 8, en el verso. Desde el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchos creyentes, su meta es ir al cielo, es ir a vivir al tercer cielo. Esa es su meta. Déjeme decirle que si esa es su meta está equivocada. Porque Dios no nos ha salvado para llevarnos al tercer cielo, sino nos ha sacado del mundo para que nosotros seamos igual a Cristo. Tengamos nosotros la misma gloria y herencia que tiene Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quite sus metas vanas. Si su deseo es morirse, si su deseo es al morirse ir al tercer cielo, si usted no tiene la imagen de Cristo, jamás llegará al cielo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, al morir y resucitar, es nuestro hermano mayor. Cristo es el primogénito. Este es el plan de Dios. En esto consiste su predestinación. El primer grupo de pasajes es el plan de Dios. Efesios capítulo 3, en el verso 9 al 11. Efesios capítulo 3, verso 9. Y de alumbrar a todos para que vean. Esta es una oración. Dice en el capítulo 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo es el misterio de Dios, misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Es decir, que ahora nosotros podemos entender para qué fueron creados los cielos, para qué fueron creados los ángeles, para qué fue creada la tierra. Ahora nosotros podemos entender todas estas cosas que hoy la gente no entiende, porque no tiene esta revelación en sus vidas. Y en el verso 6 dice que en Cristo Jesús los gentiles, es decir, los gentiles, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y son participantes de la promesa por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. El apóstol fue ministro de los gentiles. Él les llevó el plan, el deseo del corazón de Dios que tuvo en la eternidad, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de alumbrar a todos para que vean cuál es el plan, cuál es la economía, cuál es el propósito, cuál es el centro del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios no creó todas las cosas nada más al aventón. Todo tuvo un plan, todo tuvo un deseo, todo tuvo un propósito. Nosotros los seres humanos venimos de Él y con un propósito estamos aquí. Hoy todos los que todavía estamos en esta tierra debemos tener el propósito de Dios. No mi propósito, no mi plan, no mis cosas, no lo que a mí me interesa, lo que le interesa a Dios. Para esto vivieron estos hombres, para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados, autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos confianza, seguro acceso por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ya sea que son vuestra gloria. Este es el plan de Dios. Efesios capítulo 4 en el verso 10 dice de esta manera: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Este es el mismo. Dice también la Escritura, este es en el primer grupo. En el segundo grupo en el plan de Dios es entregarle todas las cosas a Cristo. En el tercer grupo, Cristo, por quien todas las cosas fueron creadas. Hebreos capítulo 1, verso 2. Hebreos capítulo 1, en el verso 2, dice la Escritura de esta manera: amén. Dice: al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Dios hablando en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impropia de su sustancia,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más destacado nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y cuanto trae de nuevo al primogénito a la tierra habitada, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace ángeles, vientos, y a sus ministros llama con fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de rectitud es el centro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de júbilo, más que a tus socios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y tú, oh Señor, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús el Hijo, el Cristo, y es Dios. En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Este es el Cristo. Cristo crió todas las cosas. Qué glorioso es el Señor. El cuarto grupo: Cristo crió al hombre. Cristo crió al hombre. Qué maravilloso. Nosotros no venimos de la nada. Nosotros venimos de Cristo. Cristo creó al hombre. El Cristo, el Salvador. Él tuvo un plan. Esta palabra propósito se puede traducir plan. También se puede traducir meta. También se puede traducir el centro de Dios. Lo que Dios dispuso antes de la fundación del mundo. Lo que Dios dispuso antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Esto fue lo que Dios dispuso antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros vemos esto, ¿cómo no decir nosotros: venimos de Dios, vamos a Dios, somos iguales a Dios, fuimos creados para ser igual a Dios, fuimos creados para parecernos a su Hijo? Efesios capítulo 1, en el verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él antes. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después de que el Padre hizo un plan, el Hijo crió, el Padre planeó la creación según su propia voluntad. El Hijo estuvo de acuerdo con ello y crió. El poder del Espíritu lo llevó a cabo. El Hijo fue el que crió todas las cosas en la creación. El Hijo es el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, y es el comienzo de la creación. Cristo es el primer ser creado de la creación. Leamos este pasaje en Apocalipsis 3:14. Cristo es el primer ser creado de la creación. Cristo. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 14. Dice así: escribe el mensajero de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación
de Dios dice esto. El principio de la creación es Cristo. Él creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, pero Él es el principio de la creación. Nosotros no estamos aquí por la casualidad. Él nos destinó y nos predestinó para que nosotros llegáramos a parecernos igual a Él. Esta es la meta, este es el propósito, este es el deseo. Los apóstoles tenían claro este propósito. Ellos no hacían otra cosa más que correr la carrera y ser igual a Cristo. Según el plan eterno de Dios, Dios ordenó antes de la fundación del mundo que el Hijo se hiciera carne y efectuara la redención. Primera de Pedro 1:20. Dentro del plan de Dios, el Hijo fue el primero de la creación. Por consiguiente, Él es la cabeza de toda la creación. Dios planeó, el Hijo creó, la creación fue completada para el Hijo. Dios creó todas las cosas para satisfacer el corazón del Hijo. Oh, cuán grandioso es el Señor. Él es el Alfa, Él es el Omega. Dios creó al hombre para que fuese como Cristo. Tuviera su vida y su gloria. Para el hombre en su mentalidad dice, ¿cuándo sería yo igual a Cristo? Cuánta mugre y cuánto cochinero hay en nosotros. Cuánto desánimo mete el diablo y dice, tú jamás vas a llegar a ser igual a Cristo. Aunque ahora ya sabes que fuiste creado para ser igual a Cristo, el diablo no te va a dejar que tú llegues a ser igual a Cristo. Este es el deseo del corazón de Dios. Por eso el diablo anda muy activo, metiendo sus mugre y metiendo sus mentiras a la humanidad para que la humanidad se distraiga y no vea para qué fue creado. Dios se expresa por medio de Cristo y Cristo se expresa por medio del hombre. Dice bien, Dios se expresa por medio de Cristo y Cristo se expresa por medio del hombre. Dios nos llamó a participar de su Hijo para que lleguemos a ser como su Hijo y para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde la eternidad hasta la resurrección, el Señor fue el unigénito. Cuando el Señor resucitó, llegó a ser el primogénito. Por eso después de la resurrección dijo, ve a mis hermanos y diles. Cuando el Señor resucitó, se hizo el primogénito. Antes de su muerte era el unigénito, el único Hijo de Dios en el universo. Pero cuando murió, resucitó, Él se convierte en el primogénito. Por eso Él les dijo, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Ahora Dios es nuestro Padre. No solo es mi creador, sino es mi Padre. Tengo su vida y tengo su naturaleza. No soy su criatura, soy su hijo. Tengo su vida, tengo su naturaleza, por lo cual debo de parecerme a mi Padre. Los muchos hijos vienen a hacerlo en el primogénito. Es decir, si tú no has creído en Cristo, si tú no crees en el Cristo, en su muerte y en su resurrección, jamás llegarás a estar en la meta
y en el plan de Dios y en su deseo. Te vas a morir y jamás vas a llegar a expresar a Dios. Dios hizo que el unigénito muriera para producir muchos hijos. Yo les pregunto a los seguidores de hombres, ¿cómo le van a hacer para ser igual a Cristo? O los que creen en su líder, ¿cómo le van a hacer para parecerse a él? ¿Su líder va a morir por ustedes? ¿Su líder al morir les va a transmitir su vida vieja? Que lejos está la religión de la verdad. Dios no solamente nos hizo hijos y nos dio la vida del hijo, sino que también nos hizo herederos junto con él. Somos los dueños. Deja que los líderes políticos se peleen por los territorios. Ellos no son dueños. Los dueños de todo el universo y de toda la tierra somos nosotros, los herederos. Ellos no son. Déjalos que se peleen. Se andan peleando por algo que ni es de ellos. Por un breve lapso, el Hijo se hizo hombre, o sea, se hizo inferior a los ángeles. Después recibió honor y gloria, y su corona lo llevó muchos hijos. Lo llevó a tener muchos hijos, a la gloria. La razón por la cual Dios creó al hombre fue que éste tuviera la vida de su Hijo y entrara en la gloria con el Hijo. Dios predestina al hombre para que fuese conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó según su propio conocimiento. La predestinación se relaciona con nuestro destino. La elección se relaciona con nosotros mismos como seres humanos. ¿Entendió esto? Dios nos predestinó según su propio conocimiento, porque la predestinación se relaciona con nuestro destino. Dios me destinó a mí para ser su hijo desde antes de la creación. Pero la elección se relaciona con nosotros mismos como seres humanos. ¿Queremos entrar a la predestinación? ¿O elegimos el mundo, los placeres de la carne? Su predestinación se relaciona con la eternidad y su llamado con esta era. Dios desea que seamos conformados a la imagen de su Hijo, lo cual significa que Cristo es el molde en lo cual nosotros somos conformados. En Él, que nos hace los muchos hijos, así Cristo viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. Dios no solo desea que tengamos la vida de su Hijo, sino también la misma gloria de su Hijo. Romanos capítulo 8, en el verso 29 y 30. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Fíjese lo que dice aquí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, para que tengamos la misma gloria del Señor Jesucristo. Dios desea que su Hijo lleve muchos hijos a la gloria. El Hijo de Dios es el que santifica, y nosotros somos los que somos santificados. Él y nosotros somos de un mismo Padre. Por lo tanto, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Él es la esperanza de gloria en nosotros. Colosenses capítulo 1, en el verso 27, dice que Cristo es nuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué quiere usted? ¿Qué anda buscando? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su plan? ¿Qué quiere? Usted como ser humano, ¿qué es lo que anda buscando? Todos nosotros vemos que el mundo está perdido y que las metas y los propósitos de todo el mundo van en contra del propósito de Dios. Andan buscando sus propias metas. Cuando estas personas llegan a cumplir sus metas y si en ellos llegan a ser estrellas, pero estrellas sin luz, dice cómo acaban. Acaban drogadictos y acaban matándose ellos mismos. Colosenses capítulo 1. Qué glorioso es el Señor. Por eso el Señor hoy en este día quiere que nosotros entremos a su plan, entremos a su propósito, seamos uno con su propósito, seamos uno con su plan. Si nosotros no entramos en su plan, si nosotros no buscamos lo que verdaderamente el que nos trajo aquí y no somos uno con su plan, estamos perdidos. Dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 21, y a vosotros, hay un pasaje aquí desde el 21, y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irrepresibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin dejaros mover de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se proclama en toda la creación, que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la mayordomía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. No tenemos excusa. Hoy el Señor nos está hablando de su voluntad, su propósito, sus planes. Usted como ser humano, si no entra en el plan de Dios, usted está perdido. Si no nos hacemos uno con la predestinación, con la meta de Dios, estamos fuera, estamos nosotros alejados de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, vosotros, la esperanza de gloria. Yo como un creyente, como un hijo de Dios que ha aceptado al Señor, tengo una esperanza. Mi esperanza es ser igual a Cristo. Para eso tengo que hacer muchas cosas. Ya todo el Señor lo hizo, pero ahora yo debo de cooperar. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, debo de sacar toda la mugre y toda la porquería que hay dentro de mí. Nadie puede llenar una casa si la casa está llena de basura. Para que usted entre a una casa, lo primero que tiene que sacar es toda la mugre que hay allí. Y después ya podrá entrar. De la misma manera, si nosotros queremos crecer y ser llenos de Dios, primero tenemos que sacar la mugre que hay en nosotros. Si queremos parecernos a Cristo, necesitamos sacar toda la maldad que hay aún como creyentes en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Cristo es mi esperanza. Yo tengo esta esperanza. ¿Usted qué esperanza tiene? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su plan? Ahora somos hijos de Dios y un día seremos glorificados juntamente con Él. El plan se originó antes de la fundación del mundo. En ese entonces Dios
y lo predestinó para que fuera el Cristo. Más adelante nos engendró a nosotros para que fuéramos sus hijos, participantes de la elección de Dios, escogidos antes de la fundación del mundo, hombres perdidos que andábamos. Nosotros no sabíamos que estábamos en la predestinación de Dios. Acuérdese que la predestinación está basada en el plan de Dios y en la elección. Usted es el que decide si quiere parecerse a Cristo o a quién quiere parecerse. Dios nos ha hecho participantes. Bendito sea el Señor. En la eternidad pasada, Dios nos dio gracia. Dice, en la eternidad pasada, Dios nos dio gracia. Nos predestinó para que participemos de su vida, de su persona. Hay un pasaje aquí en Tito, en el capítulo 1, verso 2. Tito, capítulo 1, en el verso 2. Qué grande es el Señor de Dios. Ahora somos participantes nosotros. Nos ha hecho participantes. Nos ha hecho participantes de su vida. Qué glorioso es el Señor, en verdad. Qué bueno. Esta sí es una bendición. Dice en Tito, en el capítulo 1, en el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. La vida humana no es la vida eterna. Tener una vida humana no es tener la vida eterna. Tener la vida eterna es tener a Cristo. Con la vida humana jamás expresará a Cristo. Con su vida humana usted no se parecerá jamás a Cristo. Pero el día que reciba a Cristo, tiene la posibilidad de parecerse a Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Siendo rebeldes y contradictores, pero no sabíamos, Señor. Estábamos en la ignorancia, la religión nos había puesto muchas vendas y no podíamos ver, Señor. Pero gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a sacarnos de esas vidas perdidas, Señor, de esa manera de vivir, y nos has traído a la luz. Hoy podemos decir, tenemos una esperanza viva. Amén.